Comenzamos nuestra reunión de hoy. Primero, felicitando a los hermanos argentinos en esta fecha tan especial del 25 de mayo. Y comenzamos este homenaje que es no solo para nuestros clubes hermanados, sino también para todos los hermanos argentinos. Comenzamos nuestra reunión saludando a los pabellones. Comenzamos entonces, vamos a dar el campeonato inicial que tenía hecho al principio. Como fecha patria de la hermana República Argentina, hoy 25 de mayo se festeja esta fecha tan importante para todos. Los invitamos a entonar las estrofas de los himnos uruguayos y argentinos.
Bienvenidos entonces a todos los rotarios, uruguayos, argentinos. La bienvenida a la exgobernadora de distrito Olga Sánchez, al EGD también Gustavo Berta, también al exgobernador de distrito don Carlos D'Amico y socio honorario del Rotary Club Maldonado Este, al ex embajador de la República Oriental del Uruguay en la Nación Hermana Argentina, don Héctor Lescano, y socio honorario del Rotary Club Sin Campeador, como también a la representante del gobernador para el Rotary Club Maldonado Este, Cecilia Rienzi, y el Rotary Club Uruguay de 4980, y al director de Cultura de la Intendencia Municipal de Maldonado, orador de la noche, don Jorge Céspedes. También al gobernador propuesto, don Edgardo Gargano, y al gobernador de distrito, don Antonio Nocetti. Bienvenidos todos.
compañeros, si alguno me quedó en el tintero, más que nada el agradecimiento por estar hoy con nosotros y de alguna forma celebrar el hermanamiento de los pueblos que tantos nos une en la historia. Le vamos a pedir al secretario de nuestro club, a don Mario Sosa, que presente entonces al orador de la noche. Hola, ahora sí. Estamos desmuteados, Daniel. Buenas noches a todos, gobernadores, amigos argentinos, compañeros del club, compañeros de otros clubes. Es para mí un gran honor presentar a Jorge Césped, una persona que conozco hace muchos años. Y bueno, en breve currículum, para no hacerlo muy largo, decir que Jorge Césped es director general de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado desde el año 2015, o sea que va por su segundo periodo de gobierno. Es nacido en Maldonado, realizó estudios en la Facultad de Humanidades y Derecho, Universidad de la República del Uruguay, posee formación en gestión patrimonial, manejo de sitios patrimoniales y patrimonio intangible. Se desempeñó como docente de historia y realizó investigaciones sobre la historia local y cultura indígena, además de tareas de divulgación y comunicaciones sobre temas patrimoniales, ejercicio en el periodismo en las áreas de arte y espectáculo. Está casado con Irene, que es también amiga nuestro, y tiene un hijo llamado Lucas, que es doctor en medicina. Y bueno, no es de menos importante que Jorge, también fue becario de la Casa del Estudiante de Maldonado, gestión hecha por los Rotary de la zona, y que Maldonado se encargará de la parte administrativa. Bienvenido, Jorge, es un gusto tenerte con nosotros, y bueno, cuando el presidente diga, escucharemos tu mensaje. Gracias, Daniel. Perdón, don Jorge, el auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo a Mario y a Graciela, que creo que están formando parte de esta muy interesante rueda. Decirle que sí, que nosotros tuvimos esa participación hace muchos años en aquel, una aventura, si se quiere, del Rotary en su momento, pero un gran compromiso también social que le permitió llevar adelante ese proyecto, y que aún creo que tenemos la posibilidad de recuperar desde la gestión pública para devolverle esa vitalidad que es fundamental a la hora de seguir contribuyendo al desarrollo humano, ¿verdad?, de las comunidades, que ese es uno de los objetivos prioritarios de quienes tenemos la responsabilidad de gestionar públicamente en los distintos aspectos de la administración, la responsabilidad que nos ha dado la ciudadanía, pero también es, lo sé, a plenitud el objetivo primordial de las organizaciones de servicio como es el Rotary Internacional. Para entrar un poquito en este tema y en términos prácticos, perdón, pasó un duende, se ve por ahí, y nos desconectó, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. En términos prácticos, les decía que el proceso histórico del 25 de mayo, que obviamente nuestros hermanos argentinos lo conocen más en profundidad que nosotros, no puede entenderse aisladamente de una serie de sucesos que son históricos y que son políticos y económicos, y que de alguna forma van a condicionar toda la realización de ese acontecer, no solo en Buenos Aires, sino también en Montevideo. Ese hermanamiento natural, donde la geografía del río nos unía, también va a proyectar esos procesos políticos en la región a ambas márgenes, en ambas márgenes del Río de la Plata. Cuando sucede el proceso en sí del año 1810, en realidad es la sumatoria de una serie de procesos económicos y políticos que se habían registrado desde prácticamente finales de los años 1700. Y en ese cúmulo de antecedentes hay por lo menos 4 que son necesarios para entenderlos desde el punto de vista de la conformación
de lo que son sucesos históricos. Los hechos históricos nunca se dan aislados, forman parte de eslabones de una cadena. Y en esa cadena vamos a ir unos años, brevemente unos años más atrás, para entender las repercusiones que tuvo en el Río de la Plata los sucesos europeos que se habían de alguna forma encauzado con el dominio napoleónico en Europa. Es decir, la llegada de Napoleón a Europa y su proceso de expansión en territorio europeo va a producir coletazos en todo el mundo, pero muy especialmente en el Río de la Plata. A medida que el poder de Napoleón se afianzaba en Europa, que se borraban las fronteras de los países y que la dinastía napoleónica destronaba reyes y ponía familiares a lo largo de los tronos europeos, bueno, también le va a producir esa misma situación caótica desde el punto de vista político a la España de los Borbones. Eso significó que los reyes todas las casas europeas vieran desestabilizados sus procesos de autoridad y desaparecían sus figuras, como en el caso de la monarquía española, donde Fernando VII, el rey justamente de la dinastía Borbona, pasa a ser prisionero del régimen napoleónico. Y ahí se inicia un proceso obviamente, de concentración de la autoridad en Napoleón, que va a designar a sus familiares directos en el trono de España, a José Bonaparte. Las repercusiones inmediatas de eso tienen que ver cómo se produce la reacción en las colonias, en este caso en el Río de la Plata. Y ahí habían habido sucesos muy particulares. Unos años antes habían desembarcado en proceso de invasión, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, justamente los ingleses. Y los ingleses, entre otras cosas, llegaron al Río de la Plata también como producto de la expansión europea. Cuando Napoleón no solo determina el cambio del curso político en Europa, sino que también determina el cambio del curso económico y establece lo que se llama el bloqueo económico continental, cierra los puertos europeos al comercio con Inglaterra, Inglaterra que está en plena fase de su desarrollo, de su primera etapa de la revolución industrial, tiene necesidad de conseguir mercados y tiene necesidad de colocar la producción industrial y también de obtener materias primas. Bueno, parte de eso justifica el envío de esos barcos que van a traer a los ingleses al Río de la Plata y van a proceder a invadir las colonias españolas acá. Pero ese proceso, a su vez, no es un proceso que se dé aislado. Los ingleses no llegaron solo por la invasión napoleónica a estas tierras, llegaron porque habían antecedentes de intercambio comercial muy grande con esta región, en especial desde la firma de un tratado con Portugal, que se conoce como el Tratado de Methuen. Ese tratado le había dado a los ingleses la posibilidad de comerciar y a introducir productos ingleses en los puertos portugueses, puertos que estaban, puertos de las colonias portuguesas, los puertos en Brasil. Y desde Brasil se llegaba al Río de la Plata con esos productos ingleses de contrabando. Y entonces, gran parte del flujo comercial que se daba acá en el Río de la Plata, frente a la existencia del monopolio español, que prohibía el comercio, que establecía productos de mala calidad, que traía productos muy caros, llegaban los productos ingleses con muchísimas ventajas. Entonces, la población de estas colonias sentía muchas veces como un alivio que ese intercambio comercial se produjera producto de una vía ilícita, si se quiere, como era la vía del contrabando. Bueno, la llegada de los ingleses acá estableció una vez más una apertura comercial que frente al régimen monopólico español se veía como una ventaja muy favorable para los intereses de los comerciantes de ambos puertos, del puerto de Montevideo y del puerto de Buenos Aires. A su vez, otro efecto que se va a sentir en Buenos Aires es que también la invasión napoleónica había producido un hecho muy importante, que era el traslado de la Casa Real Portuguesa desde Lisboa a Río de Janeiro. Los reyes portugueses tuvieron que salir con protección de la escuadra naval inglesa, y para evitar caer bajo el dominio napoleónico se trasladaron a su colonia principal, que era Brasil. Se establecen en Río de Janeiro, y la esposa del futuro Juan VI, que en el momento era el príncipe regente, era Carlota Joaquina, hermana del anteriormente nombrado Fernando VII, rey de España, prisionero de Napoleón. Entonces, cuando Carlota Joaquina se instala en Río de Janeiro, una de las pretensiones que tiene es tratar de gobernar en estas colonias, tanto en el Río de la Plata como en el resto de América del Sur, a nombre de su hermano.
e envía incluso varias misiones que llegan tanto a Montevideo como a Buenos Aires tratando de encontrar seguidores a esa idea. Es decir, hay una pretensión, en este caso de la corona española, de la corona portuguesa, pero cuya futura reina es una infanta española, de alguna forma establecer un dominio sobre estas tierras, invocando aquella vieja línea geopolítica que tenían los lusitanos, según el cual la frontera natural entre las posiciones españolas y las posiciones portuguesas en América del Sur era el Río de la Plata, y no los límites que fijaban los determinados acuerdos o tratados internacionales. Y después, otra causa que hay que analizar rápidamente es la desconformidad que tenían todos los criollos en prácticamente toda América del Sur con el régimen español, el régimen político, el régimen administrativo, que dejaba de lado a los criollos en cuanto a la posibilidad de acceder a los lugares claves de ejercicio del poder, cuando la clase criolla tenía ya preparación, tenía conciencia de clase, tenía además experiencia, esa experiencia que habían ido ganando a medida que se iban abriendo las puertas de los cabildos, por ejemplo, para que pudieran llegar al gobierno. Quiere decir que todos estos ingredientes estaban presentes en el año 1810, cuando los sucesos en España se agravaron, cuando ya España estaba totalmente bajo el dominio francés, cuando se había sustituido la Junta Central Gubernativa de Sevilla y se había nombrado un Consejo de Regencia en Cádiz, y entonces llegó a América a través de los barcos que llegaban a los distintos puertos, y eso sucedió entre el 12, el 13, el 14 de mayo con los barcos que llegaban al puerto de Buenos Aires, las últimas novedades de lo que estaba surgiendo en España. Y en España se había establecido un régimen totalmente, vamos a decir, de emergencia, con un consejo de regencia en Cádiz, un consejo que lo había generado a su vez otro órgano que había desaparecido, es decir, que había todo un cuestionamiento a la legitimidad del poder establecido para gobernar a nombre de Fernando VII. Ese consejo de regencia incluso había establecido como manifiesto la necesidad de que los pueblos, dada la ausencia del monarca, empezaran a gestionar sus propios destinos. Y ahí, si se quiere, se empieza a consignar parte de una teoría de derecho político que era muy antigua, que venía del fuero de Castilla, y que tenía que ver con aquella idea de que ante la ausencia del monarca el poder retroviene al pueblo, es decir, hay una retroversión del poder, ese poder se legitima cuando vuelve al pueblo, y entonces hay se deja constancia de un criterio de soberanía radicando en el pueblo, que es una idea muy antigua, anterior incluso a la conciencia española como Estado, era una idea del reino de Castilla, y que, si se quiere, empieza a tener mucha difusión en el mundo de la mano después de lo que será en plena Revolución Francesa el pensamiento de Rousseau. Ese pensamiento que va a estar presente en algunos de los hombres más ilustrados que forman parte posteriormente de la Junta de Mayo. Quiere decir que hay toda una idea que a los ingredientes que hablábamos anteriormente, al desgastado poder de los Borbones en América, a la necesidad de cambiar el monopolio por el libre comercio, a la idea de que ha desaparecido la figura del rey, a una idea que también se había de alguna forma defendido poco, pero que en teoría existía, y es que América en realidad no era una colonia, sino que era un reino, era el reino de las Indias, y que compartía con el reino de España la misma cabeza física, ¿sí? El mismo monarca. Por eso muchas veces hay un cuestionamiento de saber si hubo una verdadera guerra de independencia o en realidad hay una guerra de secesión, es decir, si no hay una divisoria que es distinta a la separación que el de la independencia. Pero eso es un tema de discusión para otro momento. Pero en términos prácticos, cuando llegan estos sucesos de mayo de 1810 a Buenos Aires y se conoce la situación de inestabilidad total que hay en España, bueno, surge naturalmente la necesidad entre los habitantes de Buenos Aires de encontrar una vía de solución frente a la autoridad española que aún se mantenía, que era el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿verdad? Ese rey seguía representando a un rey español que había caído, a una Junta Central Gubernativa de Sevilla que también había desaparecido y a un Consejo de Regencia que no tenía legitimidad ninguna para gobernar las colonias españolas desde Cádiz. Entonces, la necesidad natural que tenían
en especial los criollos porteños, es de darle institucionalidad a un proceso en el cual había que aprovechar todas estas grietas que se iban formando en la situación política en el Río de la Plata, para de alguna forma acceder a esa cuota de poder que era necesario tener y que de alguna forma ya estaba canalizada desde las invasiones inglesas, porque la conformación de las milicias, aquellas que se formaron para defender la ciudad de Buenos Aires de carácter popular, había dado cuerpo político y había dado cuerpo con, vamos a decir, con fuerza justamente de armas a los criollos y a los hombres que habían integrado esas milicias populares y que empezaban a sentir, en especial sus jefes, la posibilidad de acceder al poder, porque en la práctica lo estaban haciendo, ya que tenían los grupos armados, y se sabía que el virrey Cisneros no podía recibir ningún tipo de apoyo militar, obviamente de España, ni de ningún otro virreinato cercano, como podría ser el virreinato del Perú. Por lo tanto, el poder estaba ya asentado en las milicias populares y en sus jefes naturales. Desde ese momento, entonces, hay necesidad de convocar a un cabildo abierto, eso es lo que empieza a circular entre los porteños en aquel momento. Ese cabildo se va a conformar el 22 de mayo, es decir, unos días antes, y ahí se empiezan a escuchar las distintas posiciones que se empiezan a manifestar, la de mantener obviamente una total dependencia y un reconocimiento a la única autoridad supuestamente española imperante, o una posición que en su momento, si no me falla la memoria, fuera defendida por Castelli, que justamente hablaba de ese poder que retrovierte al pueblo y que es necesario que el pueblo asuma en esta hora el protagonismo político histórico que los tiempos le demandaban para hacer frente a un proceso natural que permita encauzar y de alguna forma sostener los reclamos para que los criollos de a poco se hicieran del poder. Esa conformación, después de una votación, hay todo un proceso de una votación que se hace firmada, que es bastante complejo porque hay que contabilizar 2 o 3 opciones, y en definitiva el primer resultado de ese cabildo del 22 de mayo es que el virrey Cisneros se mantiene en el poder, acompañado de otros personajes del momento, pero esta conformación va a ser en cuestión de horas, porque ya a partir del 25 de mayo hay un movimiento popular muy importante, hay lo que si se quiere un petitorio firmado por más de 400 representantes de distintas acciones de la ciudad, hay representantes del comercio, hacendados, hay militares, que reclaman justamente por un cambio en la integración de esa junta, sí, bien digo, de esa junta que se había integrado. Y entonces el 25 de mayo es cuando se produce la sustitución total, desaparece la figura del virrey Cisneros y surge una junta conformada y que justamente conformada a partir de los nombres que los propios peticionantes acercan y que le da la dirección a Cornelio Saavedra como justamente la cabeza principal de ese movimiento. Sin entrar a aspectos que obviamente los hermanos argentinos dominan, yo sí quiero rescatar que en esa junta, que hay una integración justamente de comerciantes, de militares, de hacendados, de abogados, hay algunas figuras que son claves y que van a tener una incidencia muy importante en el proceso de la independencia del Río de la Plata. Hay tal vez un teórico que sea el más importante y que era el doctor Mariano Moreno, ¿no? ¿Y por qué voy a rescatar esta figura? Por la importancia que tiene su pensamiento, aun cuando después el destino final de su vida no sea el que de alguna forma era el esperado para un personaje que tenía una preparación, una formación, una intelectualidad muy, muy manifiesta y destacada. Él justamente había, unos años antes, si no me falla la memoria, en 1809 redactada aquella famosa consulta que le habían hecho los hacendados frente a la idea de apoyar el libre comercio, ¿no? Y en ese documento
que él había de alguna forma elaborado, había ya detallado los puntos fundamentales de cómo debían ser los intercambios comerciales, abriendo los puertos del el puerto porteño al intercambio para favorecer el desarrollo y para nutrir de recursos a las arcas de la aduana porteña, que obviamente, producto de la situación que es imperante, había dejado de recaudar muchísimo. Y la recaudación fundamental de la aduana era la que le permitía a las autoridades porteñas funcionar y llevar adelante el presupuesto, pagar los gastos y las inversiones derivadas del presupuesto. En esa representación de los hacendados, Mariano Moreno había sentado los principios básicos del libre comercio. Y la Junta de Mayo justamente va a recoger en lo que es la política económica las principales directrices que Mariano Moreno había elaborado en ese documento hecho 2 años antes, o 1 año y pico antes, ¿verdad? Ahí estableció la necesidad de abrir el puerto de la Ensenada, de que los barcos llegaran a esos puertos, habilitó entonces el intercambio comercial y al poco tiempo ya el flujo de los recursos que llegaba a la aduana le permitió volver a financiar su presupuesto. Pero además la labor económica de la Junta, influenciada también por Mariano Moreno, y voy a hacer un paréntesis, Mariano Moreno seguramente fue de los miembros de la Junta el que mayor influencia rusoniana tenía. Es decir, parte de esto, parte de estas ideas que manejaba Mariano Moreno era la influencia de los pensadores de la Ilustración francesa, pero en especial de Rousseau. Rousseau tuvo en el Río de la Plata hombres que después el destino histórico quiso que se convirtieran en grandes líderes del proceso revolucionario, muy influenciados por su pensamiento, mucho más de lo que nosotros en su momento podíamos creer o estábamos convencidos de que eso ocurría. Pero los estudios históricos posteriores han demostrado esa influencia, y no tanto de repente la influencia de otros pensadores de la Ilustración o de pensadores de, por ejemplo, el pensamiento político de los Estados Unidos. Rousseau es un hombre clave acá, y Mariano Moreno tal vez sea quien más lo representó políticamente a ese pensamiento. Y la labor de la Junta de la Junta de Mayo en este campo también se deslizó por esa línea de proteger a los sectores más desprotegidos justamente de la sociedad. Por ejemplo, hay disposiciones que tienen que ver con el apoyo que se les daba a los agricultores endeudados para que pudieran pagar con sus productos y pagar en especies la deuda frente a los acreedores, y que los acreedores tuvieran que recibir esos pagos. Eso también es parte, y son generalmente situaciones que no se conocen de las decisiones gubernativas que se tomaron en ese momento. Y yo quiero hacer referencia a 2 cosas más para de alguna forma cerrar esto y que no quede demasiado denso en acontecimientos, ni en nombres, ni en fechas. Hay 2 acciones que también reflejaron mucho la preocupación de la Junta de Mayo por la cultura. Una de ellas es que, también siguiendo la línea, se crea la Gaceta, que la Gaceta era un medio de comunicación escrito, era la prensa del momento. Se convirtió en un fabuloso, eso si no falla la memoria fue ya el mes siguiente, junio, se creó un fabuloso medio de comunicación que le permitía a la Junta difundir sus ideas, incidir a través de la clase culta, criolla, que era la que podía obviamente leer y escribir, a tener un contenido ideológico del proceso que se estaba formando. Los procesos revolucionarios, y más de este que se encauzó sin un enfrentamiento, sin derramar sangre, tenía que ser un proceso de convencimiento que fuera a través de las ideas. Y la Gaceta servía para eso. Pero también la Junta creó en septiembre de ese año la Biblioteca Pública. Y esto también es un elemento a destacar. Hay una necesidad, hay un elemento sustantivo en los integrantes de la Junta por no solo establecer medidas de carácter político que bastante tenían para seguir luchando con los enfrentamientos militares y todo lo demás, sino que se tomaron especial tiempo y especiales medidas en campos como este, gran campos de lo social, de lo cultural, de la educación. Y la biblioteca pública, que también en la Argentina, al igual que lo que pasó en nuestro país en los años posteriores, se nutrió con muchas donaciones de acervo de particulares que aportaban sus propios libros para conformar una biblioteca
que abriera sus puertas a la comunidad, también tuvo una partida económica que le permitió nutrirse y llegar con publicaciones nuevas. Y he aquí una referencia a que no solo a través de la imprenta se imprimió la Gaceta, también se editó el primer ejemplar en la zona del Contrato Social de Rousseau. Por eso hablo de la influencia, esa obra que es la principal obra del pensamiento de Rousseau, y que habla, entre otras cosas, de que la soberanía radica en la nación y se introduce ese criterio, que después los constitucionalistas de ambos márgenes del Plata lo van a establecer en las constituciones, tanto en la República Argentina como en la República Oriental del Uruguay. Bueno, se nutre a partir de ese libro que se publica en medio de la Revolución de Mayo y que tal vez nadie le da la trayectoria, nadie le da la importancia que tiene. Las revoluciones no solo son políticas económicas, también se hace revolución a partir de la difusión de ideas, del compromiso con la cultura, del compromiso con la educación de los pueblos. Y cierro diciendo que también hubo en ese instante un momento preclaro para reconocer a las poblaciones aborígenes. Aquellos comandantes de origen indio que se ven incorporados a las milicias de pardos y mulatos, se los terminó en la Junta de Mayo incorporando a las tropas integradas por hombres blancos para transmitir el mensaje que eran iguales. Entonces, todos estos elementos, que tal vez no sean los que habitualmente dan pie a las conferencias, a las academias, a los intercambios sobre la obra de la Junta de Mayo, es bueno que también se sepa, porque desde nuestro territorio, ese proceso que se había iniciado en el 25 de mayo de 1810, tiene sus consecuencias en el Uruguay, bueno, en el momento, en la banda oriental. Porque no se olviden que mientras Montevideo siguió fiel al regentismo español, y desde acá las autoridades españolas se hicieron fuertes y se convirtió en sede de la escuadra de guerra española que estaba operando en el Río de la Plata, nuestro cabildo de Maldonado fue el único que se mantuvo en la línea de reconocer a la Junta de Mayo. Es decir, desde un cabildo mucho más pequeño, se tomó real dimensión de los sucesos que estaban ocurriendo en medio de este proceso político de desgaste del régimen español y de llegada al poder de los criollos. Y con muy buena perspectiva histórica, los cabildantes de Maldonado reconocieron a la Junta de Mayo y se separaron de Montevideo. Por algo, acá en nuestra ciudad capital del departamento de Maldonado, la principal calle del centro es 25 de Mayo, y es la calle que pasa por el frente de la Jefatura de Policía de Seccional Primera. En especial, la Seccional Primera era el lugar donde en la época de la colonia estaba el Cabildo de Maldonado. Por lo tanto, es bueno que en estas fechas de alguna forma encontremos aquellos puntos que nos acercan en la dimensión de las naciones, en la dimensión de los festejos llevados a la vida cotidiana, y en el hecho de comprender que mantenemos muchos más lazos en común desde nuestra matriz de origen que aquellos que hoy afectuosamente día a día reconocemos entre ambas hermandades del Plata. Los sucesos históricos que dieron origen a la Argentina y que dieron origen al Uruguay nos encauzaron a partir de una misma matriz generadora. Y seguramente ambos pueblos ambas naciones tenemos una profunda vocación democrática, y esa vocación democrática se construye día a día cuando también sigamos preocupados, como aquellos notables hombres de la Junta de Mayo, en los grandes temas que atienden las necesidades más imperiosas de nuestros vecinos: la cultura, el desarrollo de los procesos que permita incluir a los sectores más desposeídos de la sociedad, y un compromiso fehaciente y de todos los días de defender la institucionalidad. Nadie puede garantizar nada, pero si hay algo que se ha creado para la convivencia pacífica es el derecho. Y bueno, el derecho hoy es la mejor arma para defendernos en un mundo donde habitualmente suelen gobernar otro tipo de armas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pero mira, ustedes saben, digo, Maldonado es y con todo cariño, es un pueblo chico, nos conocemos todos, y a Jorge a veces, al director de cultura, bueno, me permito tutearlo, a veces un poquito diferente, tratarlo por su nombre, más profundo. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos dado por haber estado con nosotros, y desde los clubes hermanados de Rotary Club Maldonado Este, Rotary Club Belgrano, Cid Campeador, Capitán Bermúdez y Florencio Varela, permítenos agradecerte y entregarte el certificado que personalmente haré el viaje y cruzaré la calle para entregártelo esta semana. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Al agradecido soy yo, ha sido un placer, muchas gracias. Amigos, la reunión que siempre hacemos nosotros tiene como comienzo hace 25 años, aunque ustedes no nos crean, hace 25 años que desde aquella idea del Rotary Club Belgrano, cuando nos hermanamos con ellos hace 25 años, surgió el hecho de que cada mes de agosto los hermanos argentinos celebran la fecha patria uruguaya, la independencia del Uruguay, y en mes de mayo nosotros celebramos vuestra fecha patria, la Revolución de Mayo. Estamos hermanados con el Rotary Club Belgrano de 1996, por aquella idea donde don Lorenzo Bañares, quien era su presidente, desde el año 2004, hace 17 años, con los amigos de Florencio Varela, de donde don César Daglio es nuestro socio honorario. Desde el año 2018 con nuestros queridos amigos y hermanos de Cid Campeador, de donde Graciela Marquesano y Carlos D'Amico son nuestros socios honorarios, y de este año con los queridos amigos del Rotary, Capitán Bermúdez. Quería hacerle referencia a cada uno de ellos porque gracias a ellos hacemos esta reunión, porque muchísimas gracias a Roberto Santamaría de Florencio Varela, el presidente que hizo la convocatoria en su club en tan poco tiempo, a don Gastón Boto del Rotary Club Capitán Bermúdez, y a Carlos García Toledo del Rotary Club Belgrano, y también a María Esther Begué, a quienes del Rotary Club y Campeador, la presidenta, a quienes le agradecemos profundamente, y por supuesto a Valeria, la secretaria de Cid Campeador, y a Nora, que tiene tantos títulos en nuestro club, porque siempre está salvando, está en la parte técnica, está en servicio a la comunidad, está en todos lados, siempre dándole una mano la anterior presidenta y primer presidente mujer del departamento Maldonado, y por supuesto del Rotary Club Maldonado Este. Dicho esto, le quiero dar la palabra al presidente de nuestro Rotary Club hermano de Florencio Varela, don Roberto Santamaría. Don Roberto. Buenas noches a todos, muchas gracias Daniel, gracias por esta convocatoria, por homenajear nuestra fecha patria como todos los años lo es, y por toda esta presencia, y con este orador tan especial como Jorge, que nos ha dado parte de la historia, que en realidad muchas cosas no sabíamos y nos enseña. La verdad, muy linda reunión, y no tengo más palabras para decir que gracias a todos, gracias a la invitación, y bueno, gracias a nuestros amigos hermanos de Uruguay, que siempre nos maneja en esa fecha. Aprovecho, Roberto, para agradecerte. La reunión de estos 50 años no lo pudimos hacer porque había mucha gente, casi 200 personas. Agradecer a tu club el hermoso certificado, diploma que nos
que nos hicieron llegar por nuestro 50 aniversario. Así que muchísimas gracias a los hermanos de Florencio Varela por este presente que va a quedar en nuestra galería, y lo vamos a subir dentro de muy poquito en nuestra página web, porque queda en el mejor de los recuerdos. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Hace muy poquito nos hermanamos con el Rotary Club Capitán Bermúdez, con quien el Uruguay tiene también una relación con aquella ciudad. Y por eso a su presidente, don Carlos Boto, queríamos darle la palabra hoy en este día tan especial a otro club hermano del Rotary Club Maldonado Oeste. Don Carlitos. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Traigo el saludo de los consocios de nuestro club. Está Eduardo, que es gobernador por puesto designado de nuestro distrito 49-45, que es socio de nuestro club presente, María Emma, Natalia, otra de las socias de nuestro club, y saludamos a todas las autoridades, a Héctor Lescano, embajador, saludamos también a Olga, a Gustavo, a Carlos, a Cecilia. Hemos podido también ilustrarnos hoy con la brillante disertación de Jorge. Para nosotros es un placer, complacidos de compartir esta reunión con nuestros hermanos de Rotary Club Maldonado, con los amigos argentinos del Rotary Club Sir Campeador y de Florencio Varela. Y como recién decía el presidente Daniel, nos une la historia, y que hemos fortalecido y que hemos sellado el pasado 13 de marzo, en ocasión en que pudimos conmemorar el 50 aniversario de nuestra ciudad, Capitán Bermúdez, que lleva el nombre de un argentino uruguayo que perteneciera al ejército libertador del general José de San Martín. Ese ejército que peleó por la patria grande, esa patria grande que hoy estamos honrando en cada encuentro como este, y que tenemos la oportunidad de vivenciar y de compartir con ustedes, por el que nos sentimos profundamente complacidos. El abrazo fraternal a la distancia, y un placer, como siempre, compartir estos encuentros, reafirmando estos lazos de hermandad entre los países que integramos esta patria grande. Muchísimas gracias, hermanos. El Rotary Club Belgrano, que fue justamente originario de esta idea, yo me acuerdo hace una cantidad de años, cuando sonaba un poco extraño la idea, y realmente me pareció maravillosa, hace 25 años, que los hermanos allá argentinos celebren la fecha patria uruguaya. Y me pareció algo hermoso, y por supuesto nosotros venimos haciéndolo también aquí cada mayo, porque siempre el Río de la Plata, no sé si nos une o nos separa, igual que el fútbol, el dulce de leche y el tango. No sé si nos une o nos separan cuando hablamos de dulce de leche, fútbol y Gardel, sobre todo, más que de tango. Al Rotary Club Belgrano recordamos siempre con mucho cariño a cantidad de amigos, y sobre todo a don Bañares, que fue el presidente de aquella idea primigenia, y por eso le queremos dar la palabra a don Carlos García Toledo, que es el presidente del Rotary Club Belgrano. El micrófono, don Carlos. Y se apagó de nuevo sin querer. Ahora, impecable, 10 puntos. Ahora. ¿Se escucha bien? 10 puntos. Hola. Hola. Dele tranquilo, don Carlos, que lo escuchamos perfecto. Sí, y voy a ir a otro lugar porque se corta la transmisión.
Si vamos conociendo la casa de Carlos también. Sí, estoy recorriendo la casa. A ver, ahora se escucha mejor. Impecable. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, quisiera agradecerte a vos, Daniel, como presidente del Rotary Club de Maldonado Este, y a todos los integrantes de su club, por este emotivo homenaje que nos han hecho a los argentinos en ocasión de nuestra fecha patria, el 25 de mayo. Le quiero agradecer. Esta fecha es muy importante para nosotros porque da origen a un movimiento independentista que termina en 1816 con la Declaración de Independencia. También es una fecha que se la toma como el inicio del Estado Nacional Argentino. Muchas gracias, Daniel. Un placer. Yo por ahí la pifié y voy a hacer un poquito del protocolo o del orden antes de dar la palabra a nuestra presidenta y querida amiga María Esther Begué de Rotary Sig Campeador. Por ahí le erré los años y capaz que Carlos me pueda corregir porque yo me guié por una anotación que tenía, pero le erré por lejos, ¿no, Carlos? Con el hermanamiento de Sig Campeador. Tienes que activar el micrófono. Ahí va. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, porque yo no me acuerdo exactamente en qué momento se hizo, pero lo que sí hay fechas claves que luego podemos chequear, pero cuando fue el famoso episodio de las pasteras, en el cual existía un corte de la frontera argentino-uruguaya que originaba todos los problemas que todos sabemos, yo recuerdo la firma de una presentación, un manifiesto, un documento que empezó el Rotary Club de Montevideo y luego fue bajando todos los clubes de los distritos uruguayos. Y nosotros en ese momento, cuando llegó a Maldonado Este, estábamos en la reunión. Y Graciela en ese momento lo firmó en nombre del Rotary Club Sig Campeador, que ya en ese momento estábamos hermanados, ya eran dos clubes hermanos. Así que estamos hablando de un año que no puede ser posterior al año 2007, que fue el último año que Néstor Kirchner fue el presidente de la Argentina, porque este episodio, este lamentable episodio, ocurrió en el lapso de su periodo de gobierno, así que fue del 2003 al 2007. En algún momento de ese periodo se hizo esa firma, que es el punto de referencia que yo tengo en mente. Por otro lado, te agrego, por haber estado en los dos clubes, que el inicio de este hermanamiento con el Rotary Club de Belgrano se hizo en enero del año 1991, firmado por Lorenzo Bañares, como vos estás afirmando, y Luis Gentil, en nombre del Rotary Club de Belgrano, y Carlos Hernández Comba, que era el presidente del Rotary Club Maldonado Este, y su secretario, que era Rafael Lazo. Yo tengo el documento que se firmó en ese momento, que fue en enero o febrero del año 1991, o sea, hace exactamente 30 años. Y lo recuerdo perfectamente porque fueron mis primeras visitas al Club Maldonado Este, y en esas visitas asistí a eso que fue muy emocionante y que yo realmente no alcanzaba a tener conciencia de lo que significaba, pero que luego se fue dando las visitas del Maldonado Este a Buenos Aires, todos los meses de agosto, a propósito de la fiesta patria uruguaya. Al punto de que el Rotary Club Maldonado Este plantó, se colocó una plaqueta en la entrada del Club Social Belgrano y se fue, digamos, desarrollando las visitas únicamente del lado uruguayo, desde el año 1991.
hasta el año 1996-97, en el cual yo fui presidente del club, y el presidente de Maldonado Este era Daniel Laferranderí. Ese año ambos combinamos e hicimos la primer devolución de esa visita, y asistimos alrededor de 20, 21 rotarios de Belgrano a la reunión de Maldonado. Recuerdo que íbamos en 2 micros que habíamos alquilado en Montevideo, uno de los cuales manejaba Enrique Rossetti, que está en la reunión por ahí abajo, debe acordarse, y el otro lo manejaba yo. Así que digamos que hubo 2 etapas, la primera del 91 al 96, 97, en el cual únicamente se visitaba Buenos Aires por parte de los rotarios uruguayos, y la reciprocidad que se empezó a dar en el periodo 1996-1997, y al año siguiente la siguió Germán Falque, cuando recuerdo perfectamente que él asistió como orador en un RILA que se hizo en Maldonado, y además inauguramos una estela rotaria en la calle, en la avenida Artigas, que ustedes recordarán, que está por ahí cerca de donde está Devoto. Ese año asistimos también alrededor de 20 personas de Rotary Club Belgrano a las reuniones de Maldonado Este. Luego se fue dando una reciprocidad que se mantiene hasta ahora. No me acuerdo exactamente cuándo empezó el hermanamiento con el CIC Campeador, pero no puede ser muy, muy posterior al año 2006 o 2007. Perdón, no lo tenía escrito, pero... No, no hay problema, pero siempre es bueno de la equivocación, siempre es bueno aprender un montón, y bueno, para eso lo tenemos no, inclusive, a Daniel, don Carlitos. Si me permitís, yo les voy a enviar copia del escrito que firmó aquel memorable día Luis Gentil, Lorenzo Bañares, que fue mi padrino, junto con Carlos Hernández Comba y Rafael Lazo, que en ese momento eran la autoridad de Maldonado Este. Nos encantaría recibirlo para tenerlo en la... Sí, cómo no. Subirlo en la página web y tener esa historia tan hermosa. Siempre es bueno tener un historiador como don Carlitos D'Amico, o también Rossetti, o Enrique Rossetti ¿cómo se llama? En el hermano club Belgrano. Perdón. Fue uno de los oradores. Daniel, yo quería hacer un aporte. Diga. Daniel, quería hacer un aporte de acuerdo con lo que expresó Carlos D'Amico. Totalmente fue así. Yo fui presidente en el 97 de nuestro club Belgrano, y ya teníamos un hermanamiento, y era un placer después de recibirlos a ustedes y después posteriormente a nosotros. Y recuerdo que en esa oportunidad, en el periodo del 97, había una biblioteca para ciegos, y nosotros ahí hicimos toda una gran trayectoria y algo en función para poder libros y demás. Fue algo muy lindo y hay un recuerdo muy, muy bueno, como decía Carlos D'Amico recién. Gratos recuerdos. Perdón, ¿puedo aportar algo? Muchas gracias, Germán. Le vamos a dar la palabra a los hermanos de CIC Campeador, que representados por la querida amiga María Esther Begué, que siempre ella y su secretaria Valeria nos están salvando con el tema de las organizaciones y la parte técnica, sobre todo Vale. Presidente María Esther, de CIC Campeador. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarnos, es un honor para nosotros participar. Muchísimas gracias por la disertación del señor Césped, excelente, excelente, y también por Carlos, por toda la memoria prodigiosa que tiene y todos los datos que nos aportó. Bueno, si bien somos clubes de 2 países, ningún extranjero podrá distinguir cuáles son los clubes argentinos y cuáles los uruguayos. Somos fruto de una misma raíz hispana, hermanados durante 200 años de historia. Los rioplatenses hablamos de la misma forma y nos agradan las mismas comidas. Convivimos los argentinos en verano en sus hermosas playas, y los uruguayos visitan todo el año la ruidosa Buenos Aires.
Hace tiempo que visito Punta del Este, pero hace 4 años tuve la suerte de viajar con nuestros socios y participé de una conferencia de distrito y de la reunión de Maldonado Este. Y quedé encantada, ya que conocí un grupo de personas espontáneas, honestas y de gran visión. Es una emoción para los socios de nuestro club cuando se acerca mayo. Y nos preguntamos quiénes viajarán hacia Maldonado. Graciela y Carlos nos ofrecen hospedaje y así comenzamos a organizar nuestra pequeña aventura hacia Punta del Este. Somos gentilmente recibidos, participamos en reuniones, agasajos y cenas compartidas. Estos encuentros se realizan desde hace 20 años y mientras que en agosto nosotros los recibimos al conmemorar la fecha de la independencia de Uruguay. La fraternidad entre nuestros clubes se puso de manifiesto durante estos últimos años en varias ocasiones. La coherencia y la amistad se mantuvieron a pesar de circunstancias adversas, como por ejemplo, de ello, recuerdo que nuestro club, acompañado al Rotary Club Maldonado Este y otros clubes uruguayos, en la firma de una declaración promoviendo que se termine con el cierre de las fronteras a propósito del tema de las papeleras. La designación de socios ha sido otro modo de afianzar la amistad entre Maldonado Este y el Cid Campeador. Nelson Clay Dorovich para el Cid Campeador y Graciela Marchesano y Carlos Davico para Maldonado Este. Pero la amistad perdura más allá de las visitas presenciales. En épocas de pandemia y de crisis salen a la luz los verdaderos amigos. Y no es casual que hemos compartido reuniones virtuales muy divertidas. Querido Club Maldonado Este, los queremos mucho y deseamos que estos lazos de amistad continúen por siempre, como hasta ahora, y sigan teniendo muchos frutos en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Esther. Y ya usted. queremos agradecerle, al igual que el Rotary Club de Florencio Varela, el otro día por una reunión que era muy intensa, y además por la seguridad que había en torno al Zoom del cincuentenario de nuestro club, no pudimos compartir este hermoso certificado, diploma que nos mandaron, de donde el Rotary Club es campeador, y se comparte con su hermano el Rotary Club Maldonado Este la alegría de sus 50 años de servicio rotario, con la fecha de nuestro 17 de mayo. Yo voy a discrepar con María Esther, si me permite. Hay una forma de distinguir a un uruguayo y un argentino. La forma de agarrar el mate. En el resto capaz que relajamos y hicimos todo, pero den un mate a un... es como que al uruguayo como que le sobra, si le saca el mate le sobra el brazo izquierdo, una cosa media, se complica. Bueno, le agradecemos a todos los compañeros del Rotary Club, Florencio Varela, Capitán Bermúdez, Belgrano y Cid Campeador, y le mostramos, por supuesto, los certificados en agradecimiento a vuestra presencia en la noche de hoy. Dentro de un ratito vamos a hablar con todos los compañeros, con algunas autoridades, que le vamos a para seguir escuchando las vivencias, pero para hacer un pequeño distendimiento, queremos escuchar un momento musical al que Valeria Cora le copié a ella. No es idea de ella. Le copié a ella esa idea de siempre poner un tonito musical.
Bueno, hermanos, como les decía, muchas cosas nos unen, muchas cosas nos separan, y eso es parte de la vida y sobre todo de lo que es las verdaderas cosas de los hermanos en el verdadero sentido de la palabra. Nos amamos en cantidad de cosas, y cuando hablamos de, como decíamos, de fútbol y de Gardel, como hermanos nos peleamos. El fútbol además nos ha unido mucho. Tenemos hermosos recuerdos en nuestro país de argentinos que nos han marcado, como Hover, como Luis Artime, Onega, Atilio García, o más cerquita ahora, el muñeco Marcelo Gallardo. Y lo mismo le debe pasar a ustedes cuando empiezan a recordar nombres, y por ahí cae un Rubén Paz, un Enzo Francescoli, y más atrás un Ricardo Pavoni, o más lejos un Severino Varela, y bueno, depende de los gustos de cada uno, empezarán a sonar algunos nombres más, que ahí pues, don Enrique le sonará algún Manteca Martínez, a don Enrique Rossetti, o algún o algún Cedrés, según el gusto de cada uno. Nosotros, Daniel, perdóname, sí, hace días atrás se cumplieron 55 años, Carlos D'Amico se acordará porque de nuestro primer hermanamiento, cuando en Peñarol le ganó 4-2 a River. ¿Notaste que estaban nerviosos los muchachos de Gallina? Porque se clasificaron hace 2 minutos, a pesar de perder en el Monumental, porque creo que Junior no le ganó a Independiente de Santa Fe. Por eso varios del club los notabas que estaban nerviosos y miraban la pantalla del plasma, pero tenían el televisor atrás. O sea, hace el 20 de mayo, creo que fue, de 1966, se cumplieron 55 años. Y respecto de lo que contó D'Amico, del viaje ese manejando 2 micros, eso fue una gira teatral. D'Amico se acordará que 2 integrantes del club, una mujer de la rueda femenina y alguien que no está más, habían perdido las valijas en Carrasco, que en realidad hacía 2 horas que estaban dando vuelta en la cinta de Carrasco y no las reconocían. Y no podíamos salir, nos estaban por echar del aeropuerto. Eso no fue un viaje, fue una gira teatral. Gracias, Carlos, por recordarlo. Enrique, qué raro que no haya metido una de San Lorenzo también. Enrique siempre mete alguna por ahí. Daniel, ¿me permitís un comentario? Sí. Yo no sé si se acuerdan, Carlos o Enrique, si fue en el 90 o en el 91, que hicimos un viaje a Maldonado, que fuimos en buquebús, que primero pasamos por Colonia, después por Montevideo y después fuimos a Maldonado. No me acuerdo, yo era chico. Te va a matar, Miriam. No te hagas la criatura, Rossetti, please. Que fuimos, me acuerdo claro que estaban Raúl Borlero y Irma, porque en ese viaje me hice, yo era muy nuevita en Rotary y me hice muy amiga de ellos. Pero algo se firmó en Maldonado, no me acuerdo qué.
porque como era muy nuevita no entendía, pero de ese viaje me acuerdo perfecto. Sí, que hemos hecho muchas cosas con los hermanos argentinos, y permítame recordarle, de arranque, Germán Falque, quien fue orador en un RILA, que para nosotros era muy importante, por una cuestión de fecha no fue el primer RILA en la historia del 49-80, pero sí el hecho con todas las líneas, y Germán Falque y su señora esposa fueron los oradores en era un tema sobre medicina, ahora si me permite, si quizás la memoria mía me está fallando, cuál es los temas, pero sí fue muy importante la presencia de ellos en el RIL en aquella época. De ese hermanamiento surge para lo que es para Maldonado algo muy importante, que es la primera biblioteca braille, que se organizó, y por una subvención con el Rotary Club Belgrano, se terminó cambiando de esa biblioteca braille a una biblioteca digital, donde se construyó un estudio de grabación para que la gente con baja visión pueda, a pedido, pedirlo los textos que está leyendo, o para que los niños puedan tener la lectura que en ese momento no tenían, porque los libros braille eran muy limitados, eran con muy poca cosa. Eso cambió para la formación educacional de la gente aquí en Maldonado, la gente de baja visión o ciegos, gracias a una subvención con este club hermano de Belgrano, como también las subvenciones que hemos hecho con Cid Campeador, que nos han permitido, a ustedes le han permitido hacer sus propias obras, y a nosotros ahora también, en una subvención distrital, llegar a concretar el sueño de comprar un secarropa industrial de más de $6.000 para la Fundación Down, que tiene un lavadero propio para que los muchachos puedan independizarse, los chicos de la Fundación Down, y tener un acceso laboral en la sociedad. Así que si tendremos los mejores recuerdos, sobre todo para Maldonado, los que somos de Maldonado y Punta del Este, y que tenemos, que vivimos el argentino, vivimos constantemente, porque nuestra sociedad vive y late al ritmo de los hermanos argentinos, y convivimos y compartimos aquí mismo la cultura y la forma de vida constantemente. Porque es un lugar donde, no le voy a decir a ustedes, constantemente, y hay una importante población permanente. Lo mismo para los uruguayos, que en momentos difíciles de la economía siempre fueron recibidos por los argentinos, sobre todo por Buenos Aires, y también en momentos complicados políticos también fue un lugar donde fueron siempre muy bien recibidos, y bueno, y siempre es el lugar que nosotros preferimos para hacer alguna comprita, cuando es posible, por aquellos lados. De mi parte, y antes de dar las palabras al resto de los compañeros que quieran hablar, mi más sincero agradecimiento por todo este tiempo que han estado, de más de 25 años. He aprendido a querer y disfrutar de la amistad de cantidad de compañeros rotarios, que nos veamos 1 o 2 días al año, una semana, no importa cuánto tiempo, o algunos todavía no los he podido conocer, así que muchísimas gracias por su amistad, y lo menos que podíamos hacer, no quisimos dilatarlo más, podíamos haberlo hecho la semana que viene, pero no queríamos dilatar este hermanamiento, no queríamos dilatar esta actividad, porque hoy es un momento complicado para ustedes. Y si de alguna forma los hermanos uruguayos podíamos estar junto a ustedes en una semana donde la circulación para ustedes es bastante restringida, si no casi prohibitiva, queríamos de alguna forma que tengan una noche diferente y acompañarlos de corazón, porque de la misma forma que ustedes siempre han estado al lado nuestro, lo menos que podemos hacer es hoy decirle feliz fecha patria, y realmente estamos de corazón con ustedes, en las buenas y en las malas. Salud Argentina en su 25 de mayo.
viva la patria, viva Argentina. Gracias, muy bien. Viva la patria. Muchas gracias, Daniel. Quedan libres entonces, compañeros, vamos a pegar un campanazo como parte formal. Y hay cantidad de compañeros que me encantarían que hable, como Germán, como Olguita, que a pesar de que Olga está más cerca de los brasileños porque están en el límite, cada tanto alguna vueltita por Buenos Aires se manda, además tiene muchos amigos argentinos. Obvio. Bueno, Daniel, Quiero pedir la palabra. puedo decir unas pequeñas palabras. Vamos a dar... Daniel, primero Germán. agradecerte. Ha sido una reunión excelente. Un gusto estar en la reunión. El disertante excelente, nos ha dado una lección de historia importante y recuerdo con mucho cariño ese RILA y otra serie de conferencias que dimos allá con ustedes, hermanados, muy lindas. Para mí es un gran placer y gracias por tus palabras. Muchas gracias. Yo me acuerdo que uno de los temas fuera bulimia y anorexia, que en aquella época era bravo, nos miraban Michael casi como tabú poner ese tema delante de los jóvenes, y lo desarrollaron y los jóvenes quedaron fascinados porque tenían que conocerlo, ese temario. Muchísimas gracias, Germán. Olguita, gracias por visitarnos. El otro día me hubiera encantado que hablases, pero bueno, sabes que cómo son los tiempos hoy. Gracias por visitarnos. Bueno, para mí es un placer estar siempre. Sí. Me quedé con ganas de hablar el otro día porque era un aniversario, una fecha tan especial, pero gracias a Dios, había una convocatoria maravillosa y había lindos líderes para escuchar también. Así que bueno, yo agradecida y bendecida de poder estar acá celebrando, porque mi trayectoria como empresaria primero y como rotaria después me llevó muchas veces a Buenos Aires, a Argentina. Tuve como empresaria representaciones de marcas y por tanto viajaba asiduamente, muchas veces por Colonia, donde tengo un gran amigo rotario, Ismael González, que también ha sido gobernador y que muchos de ustedes lo deben de conocer. Pero lo más interesante de todo esto es que mi trayectoria se inició en el distrito 4980, al cual pertenece el Rotary Club Maldonado Este, y bueno, de todos los clubes de Maldonado, y como cónyuge, y luego participé como compañera de vida de un compañero de Argentina, del distrito 4945, en Argentina. O sea que he recorrido, ahora estoy en el 4975, porque bueno, Dios quiso que nos pudiéramos unir. Y está muy bien, porque tenemos los mismos ideales, tenemos las mismas aspiraciones, y buscamos las mismas inspiraciones, que es servir al prójimo. Entonces, realmente para mí esta reunión me siento muy bien, muy bendecida, porque para nosotros los hermanos argentinos, así como en el caso mío los brasileños, porque pertenezco a un club que está en la frontera con Brasil, tengo residencia en Livramento, en Santa Ana, imagínense, para mí soy de varios lugares y participo en muchas reuniones, tanto con los uruguayos, con los argentinos, como con los brasileños. Pero bueno, creo que hoy es una celebración especial y creo que fue muy bueno, Daniel, la decisión que tomó el club de celebrarlo en un momento tan especial, no solamente para nuestros hermanos argentinos, sino para nosotros mismos. Es una manera de fortalecernos, de estar unidos, de saber que tenemos los mismos ideales de lucha y de servicio, y que tenemos que seguir buscando poder darle la mano al que más lo necesita, porque en la misma organización tenemos compañeros que nos necesitan y mucho. Así que felicitaciones por la iniciativa y que sea siempre llevada adelante. Me encantó que ustedes celebren la Argentina y que los argentinos celebren la fecha patria nuestra. Es totalmente muy, muy emocionante. Yo soy muy patriota, a mí me pone muy emocionada las fechas patrias y me encanta que todo el mundo, hoy estaba en un lugar y alguien no sabía cuál era la fecha patria que se festejaba en Argentina. Digo, pero ¿cómo no van a saber cuál es la fecha que se celebra en la Argentina si los argentinos son nuestros hermanos? Yo creo que está muy bueno eso de poder pregonar también y poner en valor las fechas patrias, no solamente de nuestro país, sino de nuestros hermanos del Mercosur en este caso. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones nuevamente a nuestros hermanos argentinos. Sí, será importante el hermanamiento. Cuando Carlos hizo referencia al acta, no sé cómo se llama, a la carta, al acta de Montevideo, cuando estaban los puentes cortados, todos lo tienen que acordarse.
y los rotarios de Uruguay y Argentina firmaron, Rotario de Fraiventos, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Belgrano, de Montevideo, de Maldonado, de Punta del Este, de Maldonado Este, cantidad de rotarios del Uruguay y de Argentina firmaron esa proclama diciendo que, independiente de lo que los gobiernos en ese momento estuvieran haciendo, acertados o en el error, nosotros éramos hermanos y no habían puentes que nos dividiesen, no había nada que nos dividiese, y nosotros, las peleas de arriba no eran nuestras. Los rotarios y los argentinos y los uruguayos somos hermanos siempre, y eso fue lo que se firmó en aquella época, cerca del 2004, más o menos, por donde dice Carlitos, que después buscaremos para subirlo a internet y todos tengan conocimiento de ese acto de hermanamiento sublime que tuvieron por arriba de cualquier división. Los pueblos estaban unidos. A Baileta podemos tirarla para adelante para que nos diga algo, porque que siempre estuvimos eligiendo muchas cosas, si poníamos a Lelo Lutier, si poníamos música, si poníamos chistes, pero bueno, nos inclinamos por algo más light como la música. Gracias, Valeria, por habernos ayudado a organizar esta reunión. Puede ser tocar ahí. ¿Qué quieres que diga algo? Ya estamos distendidos, ya estamos fuera. Ya estamos distendidos. Música, estuvo muy lindo. Me copiaste lo de la música. Viste Por supuesto. Hay que copiar las cosas buenas. Que distiende, ¿no? Las cosas buenas. Bueno, yo te quiero agradecer que me hayas invocado que me hayas llamado para ayudarte a organizar esta reunión. La verdad que no sabía mucho con qué poder colaborar. Así que estaba a tu disposición y todo lo que vos me indicabas, yo lo hacía. Y sí, vos mandabas las directivas por WhatsApp y yo al pie con la compu, así que, pero bueno, yo todavía conozco Punta del Este, conozco bastante Uruguay, he viajado en auto, en buquebús, en avión, pero nunca fui hasta ahora a celebrar a Maldonado todo este tema del hermanamiento. Y me gustaría que en una fecha no muy lejana pudiéramos hacerlo. La verdad que no los conozco personalmente a muchos de ustedes, algunos, a Nelson lo conozco personalmente, a Ricardo, a Guerre, de hace un par de años, o 3 por lo menos, que estuvieron acá en Buenos Aires. Así que estoy expectante para poder cruzar el charco y espero que en algún momento alguno de todas estas personas que están acá presentes se prenden, podamos viajar todos juntos. No solamente un solo club, sino todos los que estamos acá. Yo sé que es una idea un poco loca, pero bueno, voy a seguir los pasos que tuvo Belgrano en aquel momento y podemos contratar 2 micros y que Enrique y Carlos vuelvan a manejar. No. Todos. En aquella época era buena idea, ahora no. Pasaron muchos años, Valeria. No? No es la caravana rotaria, mirá. Bueno, vos ahora que dijiste caravana, tenemos una idea de cruzar el charco con la flota rotaria y rajar para allá, seguir con los autos, cruzarlos, tenemos esa idea. Cuando levante la cuarentena, lo vamos a hacer. Se organiza y se hace. No Así paga que... más el seguro. ¿Cómo? No paga más el seguro por cualquier cosa. No importa, no vamos a chocar, no te das problema. Pero ahí con algunos que vean, ¿no? El seguro hay que hacerlo, el seguro hay que hacerlo. No, el seguro yo se los hago. Seguro. Seguro. Ay, bueno, pero igual al seguro se lo llevaron preso, así que mucho seguro no está problema. Así que bueno, nada, yo encantada de estar en esta reunión que más que organizarla con Daniel, estoy disfrutándola. Así que yo te mandé algunos videitos de chistes, Daniel. En alguno al final podés poner, estaban buenos esos de Les Luthier.
quiero un minutito más. Quiero agradecer a un rotario de Chile, a Alejandro Godoy, que hoy a la tarde me confirmó que iba a participar y bueno, lo vi por ahí conectado. Así Pero que, creo que se fue. ¿se fue? Lo vi Parece que sí, conectado que saludó justito. en el chat y se fue. Ah, bueno. Él estaba... yo mandé la invitación por un grupo de rotarios latinoamericanos, y él enseguidita me contestó y me dijo que iba a estar, que quería estar presente. Así que lo vi conectado, me avisó por WhatsApp y bueno, quería agradecerle. Del Rotary de Quillote, de Chile. Así que bueno. Antes de ir... Sí. ¿Qué? No, se cierra. Nada, muchas gracias, presidente. Por eso, además yo decía el agradecimiento a Roberto Santamaría, de Florencio Varela, del presidente Florencio Varela, al presidente de Capitán Bermúdez, Gastón Boto, al presidente de Rotary Belgrano, a Carlos García, y a la presidenta María Esther Begué, por ayudarnos a organizar todo esto. La otra persona que está atrás de todo esto técnico, igual que Valeria, era Nora Piñón. Yo quería que la conozcan para agradecerle públicamente, pues siempre el que pone la cara acá es el que se lleva los aplausos, y ay, cómo se mueve que no se me vaya a caer, que se lleva los aplausos, y realmente la que está atrás de la técnica y fijándose que pase todo bien, son gente como Valeria y como Nora Piñón. Así que Norita, amiga, muchísimas gracias por todo, así que por ahí. Quiero agradecer, Daniel, vos sabés que para mí es un gran placer estar ahí colaborando contigo incondicionalmente. Vos sabés que te tengo un aprecio muy especial y todo lo hago con mucho placer, por Rotary, por el club, por vos, por mí. Así que nada que agradecer. Escuchen, ya lo anuncia la voz del cañón. Hicimos al tope nuestro pabellón. Y ya paisano, fueron libres los pueblos americanos.